Listo, muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, como les venía diciendo, mi nombre es Carmen Inés Rentería, licenciada en Música y Danza de la Universidad Tecnológica del Chocó. Vengo trabajando con coros de niños y jóvenes hace más o menos unos 25 años, tratando de preservar un poquito lo que es el folclore tradicional del Pacífico Norte colombiano. Trabajo en Quibdó, docente de aula, y también en la institución tengo conformado un coro de 60 niños y jóvenes, que también estamos haciendo esa práctica. Estamos empezando con ellos porque me cambiaron de jornada, y al cambiarme de jornada, usted sabe que siempre en las prácticas corales hay que empezar de cero. Muchas gracias. Entonces, meto yo la cucharada, me presento también, qué pena. Mi nombre es Cristian David Ortiz, al igual que la compañera. También soy artista formador del proyecto Vamos a la Filarmónica, director coral en esencia y docente de educación musical entonces de aula. Y mi experiencia siempre ha sido también entonces desde esa perspectiva del aula. Entonces, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, maestro. Gracias. Mi nombre es el profe Raúl, de Chía, Cundinamarca. Llevo con la escuela, la EFAC de Chía, ya 8 años, 20 años de experiencia en el aula. Trabajo desde parroquias y coros parroquiales de iglesia, y también pues aquí el proceso de iniciación musical y coros infantiles. Ese ha sido el recorrido que estamos haciendo, siempre con públicos itinerantes, lógicamente porque los procesos son más complicados de hacer. Entonces, pues tenemos el curso, trabajamos un año, después nos cambian de curso. Así ha sido más o menos el trabajo que se hace en la escuela. Muchísimas gracias. ¿Listo ya todos? ¿Alguien falta por presentarse? Tenemos 10 participantes. Hola, buenas tardes. Julio César Peña, del municipio de Coros Infantiles, varios años, y bueno, a la espera pues de lo que puedan surgir de estos procesos. Gracias. ¿Listo todos? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Mi nombre es Ana Iris Castillo Estacio, del municipio de Roberto Payán, de Nariño. Pues hace muchos años que hemos trabajado
Recording in progress. Anteriormente asesorados por la Fundación Chango, y ahora teníamos los niños mensajeros de paz. En este momento pues tengo el semillero de la Fundación y Escuela de Tumbos de Cualimán del municipio de Roberto Payán con unos 60 Recording estudiantes, stopped. porque soy maestra de aula y pues eso, estamos muy entusiasmados a continuar pues preservando nuestra manifestación, ya que los niños a veces quieren seguir para coger para otro rumbo. Entonces, aquí la preocupación mía es para seguir preservando los cantos tradicionales. De hecho, pues acabo de estrenar un video de una canción inédita que les hice con el fin de que el contenido sirva para incentivarlos que sigan trabajando con la música tradicional, como papá y mamá se llama la canción. Entonces están muy entusiasmados. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Iván Parra tiene la mano levantada. Entonces, ya terminaron las presentaciones. Pues démosle entonces paso a elegir los relatores. ¿Quién va a llevar la vocería, la relatoría? ¿Quién va a recoger pues todas las ideas de lo que se está diciendo para que finalmente puedan ser ustedes los que expongan cuando volvamos a la mesa principal, ¿sí? Entonces una persona ¿Quieres yo me encargo de eso? Como de escribir las ideas de todos y exponerlas. Sí, en la mesa habría principal. un moderador y los relatores. La persona que va a llevar las ideas a la mesa principal. Sí, entonces, si quieres yo me encargo de eso. Yo escribo las ideas aquí, tengo un documentico en Word, escribo las ideas y me encargo de exponerlas ahorita en la mesa principal entonces. Raúl, entonces, va a escribir y sería el relator, ¿no? No, perdón. Sí. Moderador. Cristian. Cristian, entonces, Cristian va a moderar. ¿Y quién más? Porque deben de darle tiempo, o sea, como de establecer la dinámica. Yo aquí estoy solo para acompañarles a ustedes, ¿sí? Pero ustedes deben de establecer la dinámica, cuánto tiempo va a hablar cada persona, y el tiempo que le vamos a dar a cada pregunta, porque tenemos que a las preguntas a las cuales deben de darles respuesta, tenemos que demorarnos el menos tiempo posible. Entonces cada quien interviene y asimismo el moderador pues les va diciendo a quién le pertenece y todo eso, ¿sí? Entonces ustedes van a organizar su mesa. Sí, También en un caso, parece bien. cualquier cosa, también las pueden escribir en el chat si sienten que se quedaron cortos y que necesitan hablar más. Entonces también ahí está el chat habilitado. Bueno, éxitos. Entonces, en este caso, qué pena para concretar. Entonces, yo soy el encargado de exponer en la mesa principal pues las ideas que se hagan acá, ¿cierto?
Y el profe Raúl, si no estoy mal y si no entendí mal, sería el encargado de hacer como la parte escrita, como el acta, pues por decirlo de alguna manera, ¿o qué? ¿Y quién va a decir, bueno, el tiempo, quién Perfecto. sigue, a quién le dan, exacto? Listo, muchas gracias a todos. Les leo la pregunta, la primera. Por favor. ¿Qué piensa se debe implementar Recording in progress. para desarrollar y robustecer su práctica vocal colectiva? Vuelve la hago. ¿Qué piensa se debe implementar para desarrollar y robustecer su práctica vocal colectiva? Voy a escribirla acá en el chat. Pues bueno. Escribirla acá en el chat. Eso iba a preguntar, sí. Si me permiten, puedo empezar como para abrir la temática. Sí. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, en realidad yo creo que la pregunta es mucho más amplia de lo que parece. Y ante ese escenario, yo quisiera plantear más que una solución, pues supongo yo que sería dar un orden de prioridad a Recording a las stopped. cosas, ¿sí? Dar un orden de prioridad. ¿A qué me refiero? Sé que desde el Ministerio pues, de Cultura, digamos, una cuestión de tiempo, como explicó el maestro ahorita, que no recuerdo su nombre, una cuestión de tiempo por presentar los proyectos, por, digamos, hacer presencia o que el ministerio sepa que los músicos estamos presentes, ¿cierto? Y eso es algo muy valioso que quiero resaltar. Y sé que del afán, justamente, pues a veces se pasan muchas cosas por alto, pero creo y quiero entablar en ese punto lo que considero es la prioridad ante todo eso que responde también a las preguntas. Resulta que aquí en la mesa, no sé si me equivoco y si me equivoco, por favor alguien corríjame con toda la tranquilidad del mundo. Veo un afán por la constitución y de la estructuración del coro nacional, ¿sí? Y eso está muy bien, ¿cierto? Porque eso atiende efectivamente a una necesidad. Sin embargo, si de forma personal, en mi opinión, también considero que la estructuración de un coro nacional en realidad no debería ser la prioridad, ¿sí? Es decir, me explico. En estos momentos, digamos, el área artística y hablando pues de la educación musical escolar, y no hablo específicamente del proyecto de Filarmónica donde trabajo, pero sí hablo desde los contextos escolares, digamos, de forma general. Uy. Digamos que a mí me parece que la prioridad es un diálogo entre Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura acerca de la estructuración de las prácticas vocales escolares, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos un coro nacional, tendríamos un coro nacional, pero no tendríamos procesos educativos y pedagógicos que alimenten ese proceso nacional, ese coro nacional. Entonces creo que la prioridad en este momento es articularnos con el Ministerio de Educación para lograr que podamos entablar, pues digamos, no digo que unos estándares ni hacer un sistema, porque no, pero sí por lo menos un diálogo y una investigación territorial que nos permita entablar cuáles son las prácticas vocales de cada región y cómo se pueden implementar esas prácticas al sistema educativo actual. Sí, yo creo que esa es la prioridad, porque estamos criticando, digamos, el sistema venezolano, pues porque prioriza, digamos, el producto, pero de una u otra manera considero también que en este momento puede estar pasando lo mismo, o sea, estamos priorizando el producto que en este momento sería el coro nacional, pero no estamos priorizando los procesos que son los que vienen de aula. La educación artística, por ejemplo, no tiene estándares,
tiene unos lineamientos, y hablamos del Ministerio de Educación Nacional, no tiene estándares, no tiene derechos básicos de aprendizaje, por ejemplo. Y creo que eso es necesario estructurarlo antes de pensar en cualquier otra cosa futuro. Muchas gracias. Listo, no, ya, eso fue, gracias. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con el profe que acabo de intervenir, me parece igualmente que el énfasis en este momento debe ser para los procesos de base, y ojalá para los procesos de base en las regiones, porque como lo he dicho en otras ocasiones, el nivel, las dificultades, las particularidades de los procesos regionales son muy, muy distantes de las condiciones en que funcionan los coros en las capitales. Entonces, tener como referencia eso y tener como referencia procesos de formación coral que en los departamentos han sido exitosos, incluso mismo Batuta, por poner un ejemplo, para de ahí tomar lo bueno y construir, como dice la frase sobre lo construido. ¿Qué aspectos tener en cuenta para robustecer? Muchísimos, pero creo que aquí nos quedaríamos enumerando qué necesita cada coro en cada una de las regiones, y de eso tampoco se trata. Creo que para ir a lo general, tener en cuenta investigaciones y estudios regionales para identificar las características y las falencias, necesidades de cada proceso o de los procesos regionales, y a partir de ahí, a nivel regional o departamental, crear políticas públicas para el fortalecimiento de esos procesos. Ya creo. Hola, buenas tardes a todos. No, yo sí creo que lo que habría que impulsar, y yo voy a insistir en esto, es la creación de unos circuitos a nivel departamental y a nivel, o sea, que el Estado se encargue de institucionalizar unos circuitos de circulación. Creo que eso es muy importante porque no tiene sentido que hagamos unos procesos y que estemos desarrollándonos cada cierto tiempo ante las alcaldías y ante los entes gubernamentales para que organicen unos festivales de coro que a veces organizan, a veces no. Y yo siento que hay muchas intenciones de hacer eso, pero se dispersan. Y estoy seguro que las alcaldías y muchas instituciones están dispuestas a hacerlo. Lo que no hay es como canalizado de parte del Estado unos circuitos claros para que eso para que no se fuera llevar a cabo. Entonces yo sí creo que la importancia de crear unos circuitos de circulación. ¿Perdón? cierre ahí ¿Ya? también no aguanto mi calor. ¿Aló? ¿Ya? Listo, entonces sería básicamente eso, circuitos de circulación reales y que obliguen al Estado a que la gente pueda participar de eso. De lo contrario, no le veo otra opción. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Ahora me escuchan? Bueno, primero voy a decir, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Y es incómodo hablar así. Es que alguien tiene el micrófono abierto. Yo, si no estoy mal, creo que la profe Maribel... eso ya, gracias. Listo, ya, yo creo que ahí estamos, gracias. Bueno, pues yo tengo varias propuestas y voy a tratar de centrarme en eso porque tendría muchas cosas que decir, pero voy a centrarme básicamente en una de esas propuestas, y esa propuesta tiene que ver con los dos compañeros que me antecedieron.
el que intervino de primero, creo que fue Iván, y luego quien le siguió. También con el tema de la capacitación. Mi propuesta yo la escribí en el Google Forms que enviaron por allí, y tiene que ver con eso, con las capacitaciones. Aquí hay unos antecedentes que se han hecho, y yo quiero con esto también que quede registrado en el acta de esta tarde. Aquí hay una experiencia con Asodicor. Asodicor aquí adelantó unas capacitaciones extraordinarias con maestros directores que vinieron del extranjero, con tremendos directores, por ejemplo, como el caso de Digna Guerra, el maestro Digna Guerra cubana, el maestro Andrenachi de Argentina, y una cantidad de maestros, la maestra Dinat de Venezuela, y yo quisiera también que la preocupación se centrara allá, y estoy de acuerdo con la intervención, la primera intervención que hablaba de que hay una priorización por lo del coro. Eso está muy bien porque esa es una línea de presidencia y del ministerio, pero no podemos descuidar lo otro. Entonces, en ese sentido, creo que hay que priorizar esa parte educativa. Y yo hablo incluso de una, no de educación de seminarios, sino una educación postgradual. Bueno, pero entonces es complicado porque yo estoy desarrollando una propuesta, si no, entonces más bien invito para que lean la propuesta que yo la consigné allí, en el Google Forms. Entonces estamos priorizando entonces ahora los tiempos y resulta que quedan por fuera las propuestas, que es lo esencial. No tiene sentido estas mesas de diálogo. Yo estoy haciendo una propuesta concreta. Entonces es eso, ya que se priorice la parte educativa y que sea una educación a nivel superior postgradual. Ahí está especificada. Y que una de esas primeras bases puede ser esas capacitaciones que adelantó Asodicor en todo el país, en las regiones. Son no sé cuántas personas capacitadas, 80 personas, 60, no podría precisar el número, y se partiera de esa base, y que haya una segunda corte. Y cuando hablo de educación postgradual, estoy hablando de una primera fase que se haga en un año como una especialización y que sea extendida a una segunda fase como maestría para esas personas que van o que vamos a asumir el reto de conducir esta gran propuesta para todo el país. Y bueno, pues yo dejo hasta ahí entonces porque por razones de tiempo, pero ahí está la propuesta. Ojalá y quede consignada en el acta de esta tarde. Claro que sí, maestro, yo por aquí ya tomé nota también. Lo que yo creo es que sigamos así y con el tiempo restante, entonces le damos prioridad, entonces, por ejemplo, en primera medida al maestro Javier y a quien quiera intervenir en ese orden de ideas. Sí, la levanté así la mano porque no sé cómo levantar la otra, el muñequito. Bueno, en principio ya escuchándolos y como decantando las ideas, también estoy de acuerdo con los anteriores maestros. Adicional a eso, me parece que hay que hacer una política de educación de públicos. Ese sería un punto a favor para estos procesos. Primero, porque Maestro, estamos qué pena, viendo una política que me parece importante y no alcancé a escucharle bien, una política que para anotar aquí. de educación de públicos. Porque si bien es cierto, estamos hablando de los corredores, el maestro Jaime habló de los circuitos de circulación y hablaron también de la parte de la priorizar, sobre todo la parte institucional, ¿no? Los procesos. Siento que dentro de esos procesos debe haber una educación de públicos. Es súper importante, en principio, porque nuestra tendencia, más por lo que yo he visto en el trabajo acá,
se está dando a raíz de muchas cosas con las redes sociales, como lo que está en auge, las modas, etcétera, etcétera. Y estas prácticas pues tienden a ser un poco eh, más académicas en muchos aspectos. Igual me imagino que de la mesa de las expresiones vocales indígenas y culturales también sacarán otras líneas, ¿cierto? Pero pienso que si hacemos de pronto unos proyectos en donde mostremos a los públicos el interés que tenemos por generar unos productos con proceso, que era lo que yo les contaba ahorita cuando me presentaba, que pasa que a uno lo ponen a arme un coro y ya. Y este año es el coro de quinto, y mañana es el otro año es el de tercero, y después el de segundo. Entonces, en ese sentido, pues de pronto no es tan importante para el proceso de las instituciones, sino solamente como un montaje. Entonces, mi idea sería eso, como educación de públicos. Termine. Ah, gracias, Vas. Creo que por ahí nos falta, no sé si Ana Iris o Carmen Inés. De pronto escribir también la segunda pregunta para ver entonces si hay cómo entrelazar una cosa con la otra. Pues en ese sentido, pues yo creo que aquí como para concretar, pues creo que todos concluimos que en esencia la base está en la educación, ¿no? La base está tanto en la educación escolar estructurada, que es lo que dice perdón, Maribel, ¿es cierto? Perdón, Maribel, sí. Que es lo que dice la maestra Maribel, que nos falta continuidad, que es la articulación que, digamos, expresé yo en algún momento con Ministerio de Educación para crear por lo menos unos estándares básicos de práctica coral, de aprovechar la voz como primer instrumento y que es el instrumento que no requiere, digamos, una inversión muy grande monetaria, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos, me disculpan el término, pero nosotros tenemos como golear, por si me hago entender, o sea, tenemos cómo hacerlo, porque es que la voz es un instrumento que llega y punto, y que todo mundo tiene y que todo mundo puede hacer. Sin embargo, creo que nos ha faltado mucho ese diálogo entre nosotros para estructurar por lo menos un plan de estudio que obedezca esa pluralidad, ¿no? Entonces esa sería como la cuestión.
No sé si todos estamos de acuerdo con esto, nos falta por ahí Ana Iris, En Carmen 18 Inés. minutos, 17 minutos tenemos para... Sí, pero yo pensaría como en un currículo, pero un currículo sectorial, un currículo regional. Es decir, porque es que no, es que hablar de currículum es hablar de estandarizar y es hablar de lo que estamos criticando, ¿no? Que es la estructuración de un sistema, ¿no? Entonces, pues sí, un currículum, pero un currículo regional, un currículo que atienda a las necesidades y a las prácticas vocales y tradicionales de cada región, pero es que eso requiere un proceso investigativo muy serio. Entonces esa sería pues como mi propuesta, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches. Estoy de acuerdo con todo lo que están planteando ustedes, pero creo que lo que nos toca ahorita también es concientizar no solamente a los niños, a los jóvenes participantes en los coros, sino también a los rectores de las instituciones en las que elaboramos y a los padres de familia. Nosotros siempre estamos empezando y ese empezar también se convierte en desgaste, porque tanto para los padres de familia como para los rectores, los directivos docentes, esa es pérdida de tiempo. No se le da el valor que necesita en sí la práctica vocal o la práctica musical en la formación integral del ser. Y también ese enamoramiento. El niño le puede gustar, pero un papá desmotivado también se nos tira el trabajo. Entonces, crear esas políticas educativas que se forme el ser desde las artes. Ese sería un punto interesante. No sé si, qué pena, profe Maribel, discúlpame. No sé si de pronto el profe ahorita, Javier, si quiera intervenir con algo. Es que igual las dos preguntas están estrechamente relacionadas, entonces en realidad estamos respondiendo las dos preguntas, ¿no? Entonces, pues no sé si el profe Javier, que quería de pronto ampliar un poco su perspectiva, quiera intervenir en este momento. Sí, gracias, Cristian. Mi propuesta es clara y está orientada a ese recurso humano que va a asumir esa gran responsabilidad. Es decir, todos los líderes, todos los docentes, estoy hablando a nivel del país. Y obviamente con prioridad en las periferias, porque es que en la capital pues tienen mejores condiciones, pero quienes vivimos en las periferias no tenemos acceso a, digamos, a cierta especialización como es en la parte formativa, por ejemplo, en esta coral. Una formación integral, por ejemplo, que hable de metodologías, que enseñe las pedagogías, que enseñen a construir nuevos repertorios enfocados en el contexto de las músicas tradicionales colombianas y del continente de América Latina. Entonces, pero que quede específicamente centrada la propuesta total de la formación de alto nivel, o yo insisto que debe ser porque nosotros en su mayoría, bueno, habrá compañeros que no, pero en su mayoría somos personas que tenemos una formación académica de la universitaria. Entonces nosotros tenemos que seguir elevando esos estándares de calidad, actualizándonos. ¿A través de qué? De una formación superior, que se destinen unos recursos, unos presupuestos para esa capacitación en todo el país. Insisto en una cosa, porque eso también fue una política pública de hace algunos años para que la sociedad civil se empoderara y se crearan las asociaciones precisamente para construir sus propios procesos. Y hay dos grandes asociaciones en el país, una es Asodibandas y otra es Asodicor. Esas son las instituciones, y yo quiero que eso quede consignado en el acta que se va a presentar, que esas instituciones sean quienes lideren, obviamente en convenios con las universidades especializadas, ya sea una universidad que asuma toda la responsabilidad a nivel nacional o que se hagan convenios con las universidades que desde las regiones tienen ofertas de formación musical. Muchas gracias, eso es lo que... Muchas gracias, maestro Javier.
Entonces, vamos con Julio C. Peña y después vamos con Maribel. Mientras tanto, por favor, me escriben la segunda pregunta, porfa, la segunda pregunta como para mirar que de pronto no nos estamos desviando un poco, ¿sí? Entonces vamos Está con Julio y en el después con Maribel. chat, en el chat ya están las dos preguntas. Ah, perdón, ¿cómo cree usted que...? Ah, sí, qué pena, gracias. Entonces, Julio. Gracias. Agregar simplemente a lo que decían los compañeros con relación a la necesidad de currículos, de planes de estudio, etcétera. Es un elemento que tiene bastante resistencia en estas mesas de trabajo por lo que supone o se asocia a estandarizar, se asocia a los formatos unificados, se asocia a muchas cosas, pero yo soy partidario también que eso hace falta de alguna manera. Lo que pasa es que pienso que están los insumos, hay unos lineamientos del plan de música para la convivencia desde el nivel de iniciación, pasando por el básico, pasando por el medio y llegando hasta el nivel avanzado, eh, donde hay unas directrices generales, hay unos repertorios sugeridos, hay unas estrategias metodológicas, hay unos elementos de marco pues pedagógico, de marco histórico, hay muchos elementos de los que nos podemos agarrar para poder armar los planes de estudio de nuestros procesos, de nuestras instituciones. También desde el campo educativo, esos son los del campo cultural y esos son unos documentos muy valiosos que de pronto no los hemos explorado mucho y no nos hemos apropiado de ellos. Y desde el campo educativo pues están los lineamientos curriculares, aunque ya están descontextualizados del año 2000 más o menos, del área artística. Después hay unas orientaciones pedagógicas de la educación artística en básica y media del año 2010, creo que el gobierno Santos, y creo que escritas o elaboradas por el maestro Juan Antonio Cuellar, también tiene unos elementos muy interesantes de qué competencias desarrollan en el área artística en la educación escolar. Y los últimos que son del gobierno Duque, que son orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en básica y media también, y que creo que ese es el que menos conocemos, pero que también tiene elementos muy interesantes, y entonces necesitamos es cruzar todos los insumos que ya están escritos tanto del sector educativo como del cultural y mirar cómo a partir de ahí construimos de acuerdo a las necesidades de cada región y de cada proceso esos planes. En eso sí estamos fallando porque ni el sector educativo ni el sector cultural nos ha dicho a nosotros cómo hacerlo. Entonces llegamos hasta el punto de leer los documentos y ahí quedamos varados. Y la última aclaración de pronto al maestro Javier, lo de Asodicor, muy importante los procesos que se han dado a nivel desde hace 20 años, pero aclarar que esos son procesos de formación del plan de música para la convivencia y que el ministerio ejecuta a través de Asodicor y a través de universidades y a través de otras entidades. Entonces, digamos que la iniciativa es de el plan de música para la convivencia, de todos esos cursos diplomados y todo eso que hemos tenido la posibilidad de, algunos de cursar, otros de ser tallerista. Pues sí, la segunda pregunta es, ¿cómo cree usted que podemos entrelazar las prácticas vocales colectivas, tradicionales, campesinas, indígenas, con las prácticas corales? Pero lo que yo les, Esto pues nos desde mi quedan 8 percepción, minutos solo. o sea, Ya sí, una es vez cierto, llegamos pero a es que las 7:20, inmediatamente ya tenemos que volver a la otra sala. No nos podemos quedar en esta. pues, Bueno, no sé para qué que lo piensen tengamos ustedes, pero presente. no sé qué piensen ustedes, pero de una u otra manera, pues con lo que estamos diciendo, pues que también estamos respondiendo a esta pregunta. Es decir, por ejemplo, ahorita hablábamos de un currículo y cuando hablamos de currículo, pues no específicamente tenemos que hablar de estructuración, porque es que hay distintos tipos de currículo. Está entre ellos el currículo oculto, que es en el que se desenvuelve el arte, ¿no? Generalmente en el voz a voz, ¿es cierto? El cafecito por allí. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es cómo escribimos, por decirlo así, ese currículo oculto, ¿sí? Que existe y cómo lo podemos estructurar de alguna manera, ¿no? Porque lastimosamente en el arte con los coros todo se queda en tradición oral
y pues corremos el peligro de que se nos pierdan muchas cosas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, una de las formas en las que podemos entrelazar esas prácticas vocales colectivas tradicionales campesinas es justamente haciendo un proceso investigativo y articulando y de forma entre comillas curricular, y digo siempre entre comillas porque yo tampoco soy muy fanático del término, de forma curricular, pues esas prácticas, ¿no? Es decir, si hay un proceso investigativo, hay registro de los audios, por ejemplo, se hace un acercamiento acerca de la escritura musical de esas prácticas indígenas y vocales indígenas, por ejemplo, y se pueden enseñar, digamos, en el aula. Pero si no tenemos mínimamente unos lineamientos claros de cómo hacer esos procesos investigativos, pues va a ser, digamos, un poco más complejo, ¿no? Entonces, Muy buenas noches a todos. Sí, que sí a unos del ministerio y unos lineamientos y esos documentos están en la caja de herramientas para consulta de todos nosotros, ya que usted los referenció como puntos de base importantes y materiales de consulta claves. Aló, sí, Miriam. Pues yo quiero decir frente a la segunda pregunta que me llamó mucho la atención la pregunta como tal. Porque yo no conozco en los años que llevo prácticas ni indígenas ni prácticas campesinas. Yo tengo que decirlo con toda claridad. Entonces, pero muy interesante que aparezca eso, ¿sí? Y la forma de integrarlo, pues es muy simple. Creemos encuentros que se integren esas prácticas para poder conocerlas, porque la pregunta me sorprendió desde ese punto de vista. ¿Cómo así que una persona que lleva haciendo tantos años coro no conoce los coros campesinos ni las prácticas indígenas? Tal vez porque yo me desenvuelvo en el centro del país y he tenido la oportunidad de estar en muchos eventos culturales, pero no de esa naturaleza. Entonces me parece a mí que lo que debería potenciarse, una vez más, sigo creyendo que deben ser encuentros en que se puedan crear diálogos constructivos, puentes, para que yo pueda escuchar esos coros y a mí me escuchen esos otros coros. Y eso es lo que construye, a mi juicio. Eso es lo que enriquece, es lo que potencia. El encuentro con los diferentes y mirarlos con respeto y admiración. Eso sería. Gracias. Sí, yo creo que se trata de una misma práctica, pero vista en dos escenarios. Uno es el escenario académico que tenemos los que tenemos la posibilidad de ir a formarnos, pero otro es la tradición oral, la práctica que se hace empírica. Y yo creo que esos dos, ese divorcio, nosotros en alguna medida tenemos que contribuir cómo se convalidan, cómo insertamos, porque ellos forman parte también de un sistema estético del país. Entonces a mí me parece, al contrario, me parece un reto bien interesante. Por ejemplo, cómo nosotros invitamos, yo hablo aquí, por ejemplo, de la región atlántica, todas esas cantadoras que hay en las orillas del río en los territorios, cómo las invitamos para que ellas también sean protagonistas y puedan hacernos un taller, compartir sus saberes. Igual a los percusionistas, a los tamboreros, a los guabineros, etcétera, para que ellos, además de reconocer su arte, nos puedan transmitir a nosotros esos conocimientos. Y finalmente, lo más fabuloso sería poder hacer montajes con ellos. ¿Por qué no, por ejemplo, un coro polifónico donde invitemos a una de estas cantadoras para que sea una solista? Eso a mí me parece que sería una cosa exótica y creo que ganaría la música y ganaríamos todos.
Buenas noches, un gusto saludarlos. Yo tristemente llegué un poco tarde y me perdí la participación de la primera pregunta, pero con respecto a esta segunda, tomando lo que acaba de decir Javier, yo les cuento, nosotros desde la Fundación Nacional Batuta sí hemos tenido la oportunidad de acercar la práctica coral con las músicas indígenas y con las músicas campesinas. Afortunadamente Batuta tiene una presencia nacional y trabaja con un mismo programa, con un mismo modelo, con una misma manera de trabajar en todo el país, por supuesto, y hemos tenido la oportunidad de hacer, como lo decía hace un segundo Javier, encuentros donde nuestros niños de los centros musicales han cantado con poblaciones indígenas y con poblaciones campesinas, porque estamos en lugares donde hay población indígena y donde hay población campesina. Entonces, eventualmente hemos tenido el chance de hacer encuentros musicales donde nuestros niños de poblaciones o indígenas o campesinas hacen ese repertorio puesto en el formato de ensamble, puesto en el formato de coro y en el formato orquesta y coro. Por ejemplo, Nelly está aquí y Nelly lo puede contar con mucha mayor propiedad. Lo que hacemos en el Quibdó. La música, si no se llama música campesina en el Quibdó, se llama la música tradicional. Hemos tenido la oportunidad de llevarla al formato con las músicas propias de Quibdó, del Chocó, puestas al servicio y vestidas con orquesta sinfónica, haciendo todo el trabajo maravilloso que hace con la Orquesta Libre de Quibdó. En el Caribe, hace varios años, hicimos un concierto muy bonito con Etelvina Maldonado. Cuando se inauguró hace un año, seguramente, el Centro Artístico del Teatro Colón, la nueva, no recuerdo el nombre exacto, pero la nueva sede del Teatro Colón, el gobierno invita a la Fundación Nacional Batuta y nos dice, necesitamos que por favor canten el himno nacional en diferentes lenguas indígenas. Qué reto tan grande el que nos han colocado, porque era invitarnos a cantar junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Y entonces tuvimos que hacer un trabajo de investigación de cómo se canta el himno nacional en diferentes lenguas indígenas. Invitamos a Bogotá a niños, ya 30 segundos y termino. Hicimos una versión del himno nacional que incluía el coro y las estrofas en diferentes lenguas indígenas. Entonces hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero solo porque estamos en lugares donde hay presencia de población indígena. Donde no lo hay, ha sido muy difícil y creo que sería ideal poder generar espacios, tal cual como lo decía Javier hace un segundo y Jaime Iván, espacios de encuentro de las dos disciplinas, de la música tradicional, de la música indígena y de la música coral en general. Solamente era como una acotación. Creo que antes de entrar aquí a la mesa estaban hablando mucho de lo que va a pasar con ley de garantías y lo que se necesita dejar estandarizado para que se saquen los presupuestos para comenzar estos proyectos. Entonces, para tenerlo en cuenta que no es una cuestión, a veces lo que pasa es que las políticas públicas nos obligan a dejar hechas ya muchas cosas o institucionalizadas muchas cosas, que escucho que lógicamente hay que priorizar varias, pero por eso pienso que ha pasado que a través del tiempo se habla, pero no se logra dejar los presupuestos claros. Para ese tipo de cosas. Entonces siento que ahora cuando se habla al otro lado, lo que nos van a decir es cómo podemos hacer para que ese presupuesto ya quede claro y que se pueda sacar para estas cosas que vamos a hacer. En efecto, el resto es cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Pero en principio ellos estarán buscando que nosotros demos ideas para que sea tan claro que el ministerio o el gobierno nacional entregue esos presupuestos para que nosotros podamos seguirlo desarrollando. Creo que es que veo así como que hay una trazabilidad muy larga de las cosas y siento que lo que escuché al otro lado fue que los presupuestos toca sacarlos antes de ley de garantías, que por eso se hicieron las mesas ya, que bueno, que hay como si hay un afán real de poder dejar eso estipulado. Gracias. Sí, algo pequeño. Me pareció muy, muy valioso lo que acaba de mencionar el profe Ramón acerca de todas las, creo que era Ramón, ¿cierto? Sí, qué pena. Acerca de todas las experiencias que se habían hecho, pues, digamos, en consonancia con las prácticas indígenas y vocales indígenas y toda la cuestión, ¿cierto? Mi sueño o mi propuesta siempre será en cómo llevamos esas prácticas al aula de clase. O sea, todas esas experiencias tan significativas,
cómo se llevan al aula, ¿sí? Porque es que no podemos negar que, por ejemplo, hay prácticas musicales, ¿cierto? Que son ajenas, digamos, a la cotidianidad musical. Caso de las academias de música, caso, pues, de muchas otras instituciones de estas características, ¿cierto? Entonces, por eso yo hablo de una estructuración del pensamiento artístico dentro del aula. Por ejemplo, a mí me pareció genial eso que dijo el profe Ramón, y mi reto sería para todos, o mi propuesta es cómo llevar esas propuestas al aula de clase, o sea, en la cotidianidad más pura y dura, por decirlo así, de los colegios rurales, en la cotidianidad más pura y dura de los colegios distritales. ¿Cómo podemos hacer esas prácticas? Pero pienso que esa debería ser la prioridad entonces en estos diálogos. Muchas gracias. Perdón que meta la cucharada, me está escribiendo Jimena Barreto diciéndome que ya debemos volver a la otra sala. Sí, trate de tomar un apunte de todo lo que... Recordemos, compañeros, recordemos que cualquier inquietud, cualquier opinión la pueden dejar ahí en el chat, ¿sí? Porque por falta de tiempo pues no podemos extendernos más, pero igual pueden escribir todo lo que deseen ahí en el chat. Bueno, yo pregunto ahorita con los moderadores, pregunto como a qué correo podemos enviar y explico la situación que tuvimos y pues ellos nos facilitarán un correo para enviar esto. Igual entraba, grababa y se salía. Bueno, entonces, chao, fue un placer y volvamos entonces al otro lugar.